adelante el gobierno de Kurdistán iraquí, que el lunes antepasado llevó adelante una consulta popular en la que un 92% de los votantes se pronunció a favor de la separación de Bagdad. Los resultados del referéndum se conocieron el jueves. Según las autoridades, votaron más de 3.3 millones de personas y un 72% del padrón. El presidente kurdo Masud Barzani, en un intento por reducir la tensión, aseguró que la consulta no conducirá a una declaración de independencia inmediata, sino que marca el inicio de un proceso de discusiones serias con Bagdad. Para hablarnos ya de ese tema, precisamente está aquí con nosotros el analista internacional don Antonio Barrios, quien estuvo presente en ese referéndum. Don Antonio, cuéntenos un poco, bueno, usted que estuvo de primera mano viendo esas elecciones, ¿cómo acontecieron? Comparándolo tal vez un poco con Cataluña, fueron un poco más tranquilas, pero sin embargo no tienen el apoyo tampoco del resto de Irak para esta independencia y ya están teniendo algunas consecuencias, como el cierre de aeropuertos, por ejemplo. Sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación. De hecho, cuando uno compara el referéndum de Kurdistán con Cataluña, que fue precisamente este domingo, no hay punto de comparación en el sentido de que para el caso de Kurdistán hubo una total calma durante todo el día, desde que a las 6 de la mañana se abrieron las urnas hasta las 6 de la tarde que se cerraron. Solamente lo que hubo fueron amenazas de países vecinos, pero esas amenazas no se materializaron, pese a que se decía que iba a haber una invasión por parte de Turquía y por parte de las fuerzas iraníes, porque iban a desconocer de forma inmediata el referéndum. Y cuando uno lo compara pues con lo sucedido ayer, hace 2 días en Cataluña, pues uno ve desafortunadamente que la tan cacareada democracia española, ¿verdad?, que se presenta pues ante el mundo como un ejemplo a seguir, más bien la policía actuó brutalmente contra la gente. El caso del Kurdistán no fue así. Yo fui testigo presencial de que en ningún momento hubo ningún tipo de violencia en ningún sentido en todo el territorio. Por el contrario, la gente fue a votar entusiasmada. Las amenazas de los países vecinos reforzaron el nacionalismo y consecuentemente pues la gente con mucha más razón fue a votar. Entonces fueron 2 procesos evidentemente muy importantes que ponen en vilo a la comunidad internacional de qué podría ocurrir para el caso del Kurdistán en el Medio Oriente, para el caso de Cataluña en España y qué podría ocurrir incluso en Europa. Pero para el caso que nos ocupa del Kurdistán, hasta el momento solamente han habido algunas presiones, como ha sido el cierre de los aeropuertos, que es una forma característica principalmente de Bagdad, porque ya, es decir, los turcos y los iraníes dejaron de actuar en función de lo que habían amenazado hacer, y lo que ha habido han sido presiones para aislar precisamente a esta región, como el cierre de aeropuertos. ¿Están cerrados los aeropuertos en este momento? O sea, si usted quiere volar al Kurdistán, no puede. No se puede, hay que hacerlo a través de Bagdad. Y los kurdos están corriendo a comprar también tiquetes para poder salir en algún momento. Lo que pasa es que 2 días antes, cuando ya se sabía que la consecuencia inmediata del referéndum iba a ser precisamente el cierre de los aeropuertos, las agencias de viajes habían dejado de vender tiquetes porque no sabían con certeza qué iba a ocurrir y a partir de cuándo tanto el aeropuerto de Erbil, que es la capital del Kurdistán, como el otro aeropuerto internacional, que es el aeropuerto de Sulaymaniyya, que son los 2 que tiene el Kurdistán, al no saberse a partir de qué momento iba a venir esa zona de restricción aérea, eso hizo pues que las agencias de viajes de alguna manera dejaran de vender tiquetes, porque las aerolíneas en algún momento iban a tener que recibir la orden de Bagdad para no aterrizar los aviones en esos aeropuertos. Bueno, precisamente Helen, sí, tenemos ahí en pantalla, pero para quienes nos siguen por Canal 13, un mapa sobre el Irán, el Kurdistán, Irak, el Kurdistán, para que nos explique, Antonio, por qué todo este proceso que se está dando separatista en el Kurdistán. Bueno, básicamente hay un aspecto de historia, es decir, los kurdos tienen muy claro de que en 1920 les fue eliminada la posibilidad de haber logrado los niveles de autonomía que hubieran querido. Cuando se rediseña el Medio Oriente, cuando cae el Imperio Otomano, vienen una serie de tratados, el Tratado de Sèvres, el Tratado de Lausana, que de alguna forma iban a empezar a rediseñar el Medio Oriente y consecuentemente pues a la lucha de las poblaciones kurdas en ese momento. La idea era aprovecharse de ese rediseño del Medio Oriente para lograr desde el punto de vista político la autonomía que desde hace siglos han estado buscando. Entonces,
bajo la presión de Turquía, que es cuando se empieza a crear lo que se denomina la joven Turquía o la nueva República de Turquía, Turquía logra convencer o logra presionar a las potencias de ese momento, en 1920, para que a los kurdos no se le diera autonomía. Y los kurdos siguieron estando bajo dominio de las nuevas potencias que empiezan a dominar el Medio Oriente, en este caso Francia, Gran Bretaña, pero principalmente Turquía, que es la que logra de alguna forma que esta autonomía no se le dé a los kurdos, que hasta la fecha incluso prevalece. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, con los kurdos y le pregunta de por qué están votando, ellos tienen clarísimo de lo que ocurre en 1920. Ese mapa lo que refleja es, digamos, esa gran mancha, por decirlo en estos términos, esa gran mancha roja, lo que determina es la presencia de las poblaciones kurdas. Estamos hablando de que los kurdos están dispersos en varios países del Medio Oriente, Turquía, Irán, Siria e Irak, y que suman aproximadamente entre 35 y 40 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando de una población bastante grande en términos numéricos que carecen precisamente de un territorio propio y que se ven obligados a permanecer bajo leyes iraníes, leyes iraquíes, leyes sirias y leyes turcas. Y ellos no han podido organizarse políticamente, a excepción de los kurdos de Irak, que con la invasión de Estados Unidos en el 2003 para derrotar a Saddam Hussein, lograron establecer niveles de autonomía que jamás hubieran esperado. Y eso les ha permitido, pues hasta el momento, haber llegado a estos niveles de organización política para haber convocado a este referéndum que tiene un fuerte componente nacionalista, político, ideológico, religioso e histórico. Sí, y usted nos decía la vez pasada, cuando nos transmitió en vivo vía Skype desde el Kurdistán precisamente, que es la zona que mantiene y conserva el 40% del petróleo de Irak. Sí, una zona muy rica. Por supuesto que hay un factor económico. Si algo puede disparar positivamente la economía del Kurdistán una vez independiente, es precisamente de que con toda esta autonomía territorial que logró con la invasión de Estados Unidos en el 2003, que eso es algo que los kurdos evidentemente agradecen, más no pues la parte árabe por todo el caos de guerra que el país todavía sigue teniendo, este 40% que quedaría bajo control del Kurdistán del petróleo, por supuesto le traería digamos, réditos muy positivos para la economía, a pesar de que la economía del Kurdistán tiene problemas muy serios en este momento por la caída de los precios del petróleo. Una independencia o no independencia del país le sigue dando una posibilidad de poder fortalecer su economía a partir del dominio de ese 40% del petróleo, que en la época de Saddam Hussein tenía un control de la totalidad del petróleo dentro de Irak, y los kurdos definitivamente no tenían acceso a absolutamente nada de eso porque dependía de las condiciones en cómo la política se desarrollaba bajo el control de Saddam Hussein. Ahora que tienen mayor nivel de autonomía, tienen un gobierno propio, eligen a un propio presidente, que en este momento es Massoud Barzani, y eligen también un parlamento, tienen un propio sistema judicial, tienen una constitución propia, etcétera. Pero ya usted nos contestaba un poco la pregunta que planteaba por qué en Irak se está moviendo mucho más la posibilidad de un referendo versus en Turquía o en Irán o en Siria, donde hay kurdos. Es decir, supongo que es porque ahí están bajo la bota en estos países, difícilmente podría manifestarse y hablar de un referendo. Sí, no, es muy difícil. En Irán o en Turquía o en Siria. No, evidentemente. De nuevo, por eso es que con la invasión de Estados Unidos en el 2003, los kurdos de Irak lograron niveles de autonomía que jamás hubieran esperado. Claro. Eso no va a ocurrir en Turquía, porque ya incluso el presidente turco, Erdogan, pues ya había comentado que ellos van a tener un mayor control sobre los kurdos porque temen, en el fondo hay un temor en realidad muy fuerte, de que este referéndum de los kurdos iraquíes implique que los kurdos de los demás países donde están dispersos tiendan de alguna forma a organizarse políticamente para hacer lo mismo. Y eso podría traer definitivamente todo un cambio en la geopolítica del Medio Oriente, porque implicaría que los países en los cuales los kurdos están dispersos podrían en el futuro perder territorios claves donde los kurdos, por la forma en donde están asentados geográficamente hablando, es donde se encuentran las mayores riquezas de estos países. Por ejemplo, los 15 millones de kurdos que viven en Turquía, en esas zonas geográficas, es donde está la mayoría de la riqueza
de Turquía, petróleo y recurso hídrico, en este caso, por ejemplo, agua. Entonces, lo mismo pasaría con Irán, lo mismo pasaría con Siria. Lo que pasa es que mucha gente no sabe también un detalle muy importante con los kurdos de Siria, que ya hay un pseudoestado creado en Siria, producto de la lucha de los kurdos de Siria contra el Estado Islámico, que se llama Rojava, que está cerca de Kobani, que la tienen como capital, cerca de la frontera con Turquía, y que Turquía no es la primera vez que amenaza a los kurdos de Siria en invadirlos o en eliminarlos si pretenden la constitución de un Estado cerca de la frontera de Turquía. Ellos han sido un pueblo desde antes del Imperio Otomano, un pueblo claramente establecido y constituido tal cual. Lo que pasa es que el temor que tienen estos países no solo es por la forma en cómo están dispersos, sino que los kurdos hace 6.000 años pertenecieron a lo que se denominó el Imperio de los Medos, que fue un imperio tan antiguo como el imperio de los asirios, y habían logrado en ese entonces, hace 6.000 años, porque el pueblo kurdo tiene 6.000 años de existencia, habían logrado incluso conquistar muchas zonas aledañas a la región, a la parte antigua del Medio Oriente. Estamos hablando de hace 6.000 años. Entonces, el temor de que por cuestión numérica, de que estamos hablando de que son 40 millones de kurdos dispersos, eso sin contar en otras regiones, por ejemplo en Asia Central o en la zona del Cáucaso, donde viven grupos minoritarios de kurdos, pero que al final son kurdos, ese temor de que se puedan constituir como una gran nación, que es lo que se habla mucho, por ejemplo, en el Kurdistán iraquí, de la creación de un gran Kurdistán, en la cual los kurdos de Irak, claro, el hecho de que los kurdos de Irak con este referéndum pretendan la constitución de un gran Kurdistán, el temor es precisamente eso, de darle poder a los kurdos, de que se constituyan de nuevo una gran nación y que eventualmente puedan dominar al Medio Oriente como quizás lo hicieron hace 6.000 años. Entonces, cuando uno habla de historia en una región del Medio Oriente, los eventos que han ocurrido en el pasado, cuando se retrotraen en virtud de lo que está ocurriendo en este momento, son situaciones o fenómenos o eventos históricos que es como que estuvieran ocurriendo en este momento. Y eso, a nivel de nacionalismo, pega duro en la población, que hizo precisamente que los kurdos de Irak en este momento fueran el 25 de septiembre a votar teniendo muy claro qué es lo que realmente estaban buscando. Ante el temor de que se cree ese Estado, el gran Kurdistán, que aglomere, que aglutine 40 millones de kurdos, ¿qué posibilidades o qué medidas cree usted se van a tomar en los próximos días? ¿Puede aumentar la represión hacia ellos o se va a mantener en este cierre de los aeropuertos, que finalmente qué objetivo tiene y cómo lo ve usted después de haber participado como observador internacional, un costarricense allá? Vean, yo creo que Bagdad está tomando una estrategia muy equivocada en cerrar aeropuertos, en aislar el Kurdistán. Es aislarlo lo que quiere. Claro, es tratar de estrangular al Kurdistán desde el punto de vista económico, de que no se permitan que los vuelos lleguen a los aeropuertos más importantes del Kurdistán, que es el aeropuerto de Erbil y el aeropuerto de Sulaymaniyah, es estrangularlo económicamente en el sentido de que tanto Turquía como Irán están teniendo controles más férreos, están cerrando en algunos casos puestos fronterizos para evitar de que no fluya el comercio, y resulta paradójico este comportamiento de los países vecinos al Kurdistán, porque precisamente Turquía, Irán e Irak, pero principalmente Turquía e Irán, tienen cientos de millones de dólares en inversiones en la economía del Kurdistán, en materia de tecnología, en materia de empresas, en materia de fábricas, en materia, de inversiones, en materia de bancos, en materia de petróleo, y resulta paradójico que ahora estén teniendo un comportamiento, sabiendo que la economía del Kurdistán es bastante dinámica y atractiva para la inversión, estén pretendiendo ahora aislar un socio con el cual tienen un nexo económico y comercial muy, muy fuerte. Entonces, Rusia incluso está buscando, en caso de que exista una independencia del Kurdistán, hacer una inversión gigantesca en materia de petróleo también. Entonces, es paradójico que este comportamiento esté pretendiendo aislar el Kurdistán, cuando más bien es una estrategia totalmente equivocada, porque eso lo que va a hacer es definitivamente reforzar todavía más el nacionalismo de los kurdos, principalmente de los kurdos de Irak, y que previo, escasos días al referéndum, los kurdos de Irán precisamente habían estado apoyando, aunque fuera de manera simbólica, todo este evento del referéndum en el Kurdistán iraquí, que Irán es el primero que reacciona fuertemente porque teme que este apoyo que los kurdos de Irán le estaban dando
a los kurdos de Irak, pueda representar para los kurdos de Irán una posibilidad de levantarse contra el Estado iraní. Don Antonio, cuando el presidente kurdo Masoud Barzani dice que están empezando las negociaciones, que no van a ser una independencia inmediata, las negociaciones con Bagdad, ¿qué cree usted, qué mensaje está transmitiendo y qué se puede ver de aquí a los próximos meses? Digamos, es una independencia que tiene un 92% de apoyo, que Bagdad dijo que era ilegítimo este referéndum, lo mismo que sucedió en Cataluña, y bueno, el panorama de ahora en adelante para calmar un poco los ánimos, porque si no van a seguir tomando medidas represivas que los van a afectar, pero ya tienen ahí la opinión popular que dice que sí a la independencia. Sí, de hecho, la independencia no es algo que tenía tan contemplado de inmediato, es decir, este referéndum, el resultado que arroja es de que los kurdos, y el mensaje que se da a nivel internacional es que los kurdos tienen clarísimo sobre la importancia de la independencia. Evidentemente, Barzani no hizo la declaratoria inmediatamente porque sabía de las presiones que ya se venían dando desde antes del referéndum, pero esto por lo menos, como así lo ha manifestado Masoud Barzani, es una medida de presión ante la separación o ante el divorcio que ha habido, o la guerra fría pequeña que han tenido tanto el gobierno de Erbil, que es la capital del Kurdistán, junto con Bagdad, en la cual Bagdad ha dejado de cumplir todas las obligaciones que tiene por constitución de darle el porcentaje que le corresponde al Kurdistán del presupuesto nacional. Entonces, Bagdad lo que aduce es que no hay dinero por esta lucha contra el ISIS, no hay dinero porque ha significado muy cara toda esta guerra dentro de Irak, y consecuentemente pues la opinión que hay en Erbil es totalmente diferente en ese sentido. Entonces, esto ha generado un divorcio enorme en donde también las presiones se han dado no solamente antes del referéndum, sino aún después del referéndum, y esto eventualmente podría tender a aumentar. Bagdad lo que aduce es de que quiere diálogo con Erbil en el tanto en que se anule el referéndum. Barzani habla de que no, porque anular el referéndum significa traicionar al pueblo kurdo, que fue a votar prácticamente de forma masiva a favor de la independencia. Entonces, Masoud Barzani incluso debe tener también mucho cuidado a la hora de negociar con Bagdad, si va a ser capaz o va a creer conveniente de sacrificar todo lo que los kurdos han hecho con el referéndum en aras del diálogo con Bagdad. Entonces yo creo que esto va a durar todavía un poco tiempo más, y yo no creo que se resuelva como en los próximos días o en las próximas semanas. Aunque les está afectando sus ingresos, en las economías tanto de Siria como de Turquía, usted decía. ¿Y qué papel está jugando? Usted ahora citó a Rusia. ¿Qué papel está jugando Rusia? ¿Qué papel está jugando Estados Unidos en este juego? Bueno, habría que hablar, por ejemplo, Washington habla de que no apoya el referéndum, sin embargo, por supuesto, es decir, ha habido como mucha ambivalencia en la diplomacia estadounidense desde que Trump entró a la presidencia. Trump dice un día una cosa, otro día dice otra cosa. Eso ha sido la diplomacia, o sea, que a nivel tampoco mundial. Les hace nada de gracia la posibilidad de que el Kurdistán sea un pueblo, un país, y se desenvuelva con total autonomía e independencia. De nuevo, es porque tendrían el control del 40% del petróleo que antes siempre estuvo en manos del 100% de Irak. Entonces, el darle un poder económico a un país como el Kurdistán, que ha demostrado condiciones políticas para ser autosuficiente y poder autogobernarse adecuadamente, es precisamente dejar la puerta abierta para que un nuevo país de repente emerja producto de un referéndum. Y este tema del referéndum tampoco es tan sencillo, porque para que un referéndum se haga requiere también del reconocimiento internacional. De nuevo, de aquí en adelante viene toda una ofensiva política y diplomática para que el mundo reconozca ese referéndum que ocurrió en el Kurdistán. Y por ejemplo, la posición de Rusia es de que no va a hacer inversión en el Kurdistán en materia de petróleo hasta que el Kurdistán no esté independiente, lo cual, por ejemplo, Rusia pretende hacer una inversión de $1.000 millones en materia de petróleo. Recordemos que Israel también se ha acercado mucho al Kurdistán por razones históricas, sobre todo por muchas cosas que han ocurrido en la época de Saddam y la persecución de judíos en la época de que Saddam Hussein gobernaba. También ha habido un acercamiento de Israel en los últimos años hacia el Kurdistán, porque también encontró en el Kurdistán una veta importante en el cual comprarle petróleo. El 77% del petróleo que consume Israel lo compra precisamente en el Kurdistán, previendo que históricamente los países árabes siempre han procurado un bloqueo contra Israel para acceder al petróleo. Entonces encontró en el Kurdistán esa posibilidad. Así que hay intereses, por supuesto, no solo regionales, sino internacionales,
que tiene que ver mucho con la diplomacia, con la parte económica. Cuando hablo de la parte económica me refiero al tema petróleo y sobre todo también desde el punto de vista militar, que nadie quiere una guerra más en el Medio Oriente de las muchas que hay y que no se han logrado resolver. Muchísimas gracias. Entonces, Antonio Barrios, observador internacional de lo que fue el referendo del Kurdistán, nada menos y nada más, y que nos pone en perspectiva los intereses de las potencias en esto. Y bueno, finalmente, Antonio, ¿llegará a convertirse en un pueblo el Kurdistán? Yo creo que sí, pero va a pasar mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando estuve en abril ahí también, y esto es más a modo de anécdota, ellos tienen muy claro de que van en pos del Gran Kurdistán. Estuve en una conferencia en una universidad, la Universidad de Duhok, que es una ciudad cerca de la frontera con Turquía, y ellos tienen ahí todo un análisis científico, histórico y político de lo que debe ser el Kurdistán en el futuro. Quizás eso no va a ocurrir mañana, ni pasado mañana, ni la otra semana, quizás ocurra dentro de 100 años, tal vez no lo vamos a ver, pero ellos tienen muy claro de que van en pos del Gran Kurdistán. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Antonio Barrios, por ponernos, como decía doña Laura, en perspectiva esto, y ya que estamos familiarizándonos mucho con el tema de los independentistas en países de los otros continentes. Así que hasta acá, RTN Revista, muchísimas gracias. Buenos días.